Bueno, sean bienvenidos a este video, el cual vamos a hablar sobre lo que es el tema Vibrio Cholerae. Mi nombre es Esaú Granados y mi compañero Eli González. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a comenzar con lo que sería la introducción. En la introducción vamos a decir que el género Vibrio constituye lo que es un grupo taxonómico de bacterias gram negativas pertenecientes a la familia Vibranesae, caracterizado por su morfología en forma de bacilos curvos y su movilidad mediada por flagelos polares y su metabolismo óxido positivo. Estas bacterias son mayoritariamente acuáticas y se encuentran distribuidas ampliamente en ecosistemas, más que todo marinos y agua dulce. Bueno, en lo que es en este tema vamos a abordar principalmente lo que sería el género Cholerae, el cual es el agente causante de la enfermedad del cólera, el cual es una enfermedad que causa lo que es la diarrea aguda, el cual se ha considerado como una enfermedad epidémica o pandémica debido a que ha causado millones de muertes a lo largo de la historia. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, vamos a abordar lo que son los objetivos. Como objetivo general, vamos a decir que vamos a describir los aspectos médicos y microbiológicos de la enfermedad causados por el Vibrio cholerae en los seres humanos. Y como objetivos específicos, vamos a tener describir las características, transmisión y patogenia de los agentes bacterianos. Y como segundo objetivo, evaluar el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que lo causan. Siguiente. Aquí los pide la descripción del agente, en el cual como primer punto vamos a tener lo que sería microorganismos típicos, en el cual vamos a hablar sobre lo que es el Vibrio cholerae, el cual es un bacilo en forma curva, con forma de coma, el cual este tiene una longitud aproximada de 2 a 4 micrómetros y se desplaza mediante lo que es un flagelo polar. Y como el segundo punto vamos a tener lo que sería cultivo, el cual el Vibrio cholerae produce lo que son colonias convexas, lisas, redondas, opacas y con un aspecto granulado en la luz transmitida. Entonces, esta especie, al igual que la mayoría de los demás vibriones, se multiplica adecuadamente a una temperatura de 37 grados centígrados. Otra característica es que estos vibriones pues, se multiplican mayoritariamente en un pH muy alto, el cual esta ronda de entre 8.5 a 9.5. Y como tercer característica de crecimiento, vamos a decir que en esta característica una prueba de oxidasa positiva es un paso clave en la identificación preliminar al Vibrio cholerae. Entonces, la mayoría de las especies del género Vibrio son aloenterantes y el, el cloruro de sodio a menudo estimula su multiplicación. Entonces, algunos vibriones son halófilos y necesitan la presencia de este cloruro de sodio para poder multiplicarse. Y como último, vamos a tener lo que es la estructura antigénica y clasificación biológica, el cual muchos de estos vibriones comparten un solo antígeno, el cual es el H flagelar temolábil, el cual los anticuerpos contra el antígeno H probablemente no intervienen en la protección de los hospedadores susceptibles al Vibrio cholerae, pero tienen liposacáridos tipo O, el cual les confieren una especificidad serológica. La siguiente. Ahora vamos a abordar lo que sería la historia de la enfermedad. En la historia de la enfermedad del cólera, como ya sabemos, habíamos mencionado, ha sido causada por la bacteria Vibrio cholerae, el cual ha sido una de las narrativas más importantes en la medicina y la salud pública. Desde los primeros brotes registrados en su historia, está marcada por avances científicos, cambios en la comprensión de las enfermedades infecciosas y las persistentes desigualdades sociales en la lucha por erradicarlo. Y como, bueno, mayoritariamente, esto comenzó en lo que era la primera pandemia moderna, el cual surgió en 1817, el cual el cólera comenzó, dice que se supone, en Bengala, India, y se diseminó rápidamente a lo que era Asia Central, Medio Oriente y posteriormente en Europa y África. Y esto fue debido a que existían lo que eran los viajeros, comerciantes y las rutas de navegación, el cual ayudaron a propagar lo que era el cólera a lo largo del siglo XIX, llegando incluso a América Latina y el Caribe. Entonces, en este periodo en el cual la falta de un entendimiento científico sobre las causas de la enfermedad dificultó la prevención y el control de estos brotes.
Y fue aquí donde las autoridades sanitarias en esa época no comprendían bien los mecanismos de la transmisión y prevalecían las teorías miasmáticas que surgían que el cólera era causado por el aire envenenado o por los vapores nocivos que emanaban las aguas estancadas. También decían que este brote resultó ser un punto de inflexión crucial en la historia de la cólera debido al trabajo médico de un famoso científico británico llamado John Snow, quien mediante un análisis epidemiológico de los casos demostró que la causa de la transmisión del cólera era el agua contaminada. Y posteriormente, en la fecha, a mediados del siglo XIX, los avances de la microbiología continuaron con el trabajo de científicos como Robert Koch, quien en 1883 aisló lo que era la bacteria del Vibrio cholerae para identificar la bacteria de muestras de agua contaminada. Entonces, lo que fue una de las contribuciones más importantes de la bacteriología y la comprensión de las enfermedades infecciosas. Entonces, este descubrimiento sentó las bases para el desarrollo de estas estrategias más efectivas de la prevención y el tratamiento, incluida la mejora de las técnicas de la desinfección del agua y la educación sobre cómo el uso del agua potable disminuía lo que eran los casos de cólera. La siguiente diapositiva. También decimos que el cólera siguió siendo una amenaza global en el siglo XX, especialmente en áreas de África y Asia, donde las condiciones de vida precarias y la falta de infraestructura básica contribuyeron a su propagación durante la década de 1960 y se produjo una séptima pandemia de cólera que comenzó en Indonesia, extendiéndose rápidamente a África, Europa y América Latina. Bueno, en la fecha de 2010, por ejemplo, se dio el brote en Haití, el cual resultó en miles de muertes, en gran parte debido a la infraestructura sanitaria, que habían ciertas hipótesis. En ese año ocurrió lo que era un terremoto, el cual este terremoto afectó gravemente lo que era la infraestructura de las personas, perdón, la infraestructura de donde vivían las personas. Entonces prácticamente hubo como una extrema pobreza, el cual dificultaba lo que era una mayor higiene en las personas. Entonces, no habían como los suficientes recursos para mantener una higiene personal, el cual les obligaban a tomar agua contaminada y así sucesivamente, y por eso se supone que se contagiaron de cólera y ocurrió la pandemia. Y había otra hipótesis en el cual afirmaban que los asiáticos habían llevado la enfermedad hacia su país, pero ajá, no se sabe aún. Entonces, pero seguidamente a lo largo de los últimos años, la implementación de programas de vacunación contra el virus cholerae fue un avance importante, ya que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de vacunas orales como parte de las estrategias preventivas, aunque la cobertura de esta vacuna sigue siendo insuficiente en muchas regiones de alta prevalencia. También podríamos decir que, en resumen, la historia del cólera es un testimonio de la interacción entre la ciencia y la salud pública. Entonces, a lo largo de estos siglos, desde los primeros brotes en la India hasta los avances científicos en el siglo XIX y las respuestas modernas a la epidemia del cólera, ha marcado lo que es un antes y un después en la forma en que las sociedades entendían y respondían a estas enfermedades infecciosas. Si bien estos avances en el tratamiento y la prevención han sido significativos, el cólera sigue siendo un problema global que pone en manifiesto las desigualdades persistentes en la distribución de los recursos sanitarios y la importancia de abordar lo que son las determinantes sociales y la salud para reducir lo que es la carga de estas enfermedades en el futuro. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, tenemos lo que es la epidemiología y la distribución. En esto nos dice que la especie de Vibrio cholerae se subdivide en más de 200 serogrupos con base en las determinantes de carbohidratos que poseen sus antígenos cero lipolisacáridos. Entonces, aquí nos dice que aunque algunas cepas de Vibrio cholerae, como por ejemplo está el NO01, causan lo que son brotes esporádicos de diarrea, y también está el serogrupo 01, que fue hasta la aparición del serogrupo 0139, el cual era la causa exclusiva del Vibrio cholerae o de la cólera epidémica. Y como seguidamente en la epidemiología, pues el hábitat natural del Vibrio cholerae, como he mencionado, es el agua salada, y también este habita en lo que es el agua dulce en presencia de nutrientes suficientes y una calor
o sea, a su temperatura normal, que era de 37 grados centígrados. Y también los seres humanos se infectan de forma accidental, pero una vez infectados, pues pueden actuar como vehículos de diseminación de la enfermedad, ya que la ingestión de esta agua contaminada por las heces humanas infectadas constituye lo que es una vía más común de adquisición del Vibrio cholerae. Entonces, el consumo de alimentos contaminados en el hogar y en diferentes tipos, qué sé yo, restaurantes, puestos ambulantes, etcétera, contribuyen así a su propagación. Y también hoy en día, más del 90% de los casos de cólera notificados al año por la Organización Mundial de la Salud se dice que provienen de África. Pero esto se desconoce el número real de estos casos endémicos en África y en Asia, porque el diagnóstico suele ser sindromático y muchos países con la modalidad endémica de la enfermedad no la notifican a la OMS. Entonces es posible que cada año se produzcan más de 3 millones de casos de cólera, en los cuales 200.000 son informados a la OMS y que culminan con unas 100.000 fallecimientos al año, de los cuales menos de 5.000 son notificados de dicha organización. La siguiente diapositiva. Y como reservorio, en el reservorio, pues tenemos que el Vibrio cholerae, como agente etiológico del cólera, presenta lo que es un ciclo de vida completo que involucra lo que son múltiples reservorios, entre los cuales se destacan el medio ambiente acuático y de manera crucial el ser humano. Entonces, desde una perspectiva ecológica, la bacteria se encuentra de forma natural en ambientes acuáticos templados, tropicales, especialmente en aguas saladas, como había mencionado anteriormente, y en agua dulce, pero contaminadas. Entonces, allí se asocia con organismos microscópicos que le ayudan a sobrevivir, como el fito, fitoplancton, el zooplancton, y también lo que son diferentes mariscos, como hasta los mariscos, moluscos, ostras, mejillas, que este también es un ocasionador de contagio hacia el humano, porque son alimentos que no son cocinados, el cual pues podrían llevar lo que son el virus cholerae. Pero también, no obstante, también debemos decir que el ser humano constituye lo que es un reservorio biológico central en esta epidemiología, ya que en las personas infectadas del vibrio se coloniza en el intestino delgado, adhiriéndose a lo que es la mucosa intestinal mediante lo que eran las fimbrias y produciendo lo que es la toxina colérica, el cual esta enterotoxina va a hacer que altere lo que es la función de los enterocitos, causando lo que es una secreción masiva de agua y electrolitos, lo que resulta en lo que es la diarrea aguda del cólera. Entonces, este proceso pues prácticamente convierte al ser humano en un agente amplificador del patógeno y en un reservorio epidemiológico altamente activo. La siguiente. También nos dice que un portador asintomático, el cual personas infectadas no se desarrollan síntomas clínicos evidentes, pero que sin embargo continúan eliminando el microorganismo por vía fecal. Y también están lo que son los portadores crónicos, los cuales estos individuos pueden excretar el Vibrio cholerae durante semanas o incluso meses después de la infección. Pero estos son casos raros prácticamente. Y por último, pues tendríamos lo que serían los reservorios ambientales y humanos, en el cual es cuando el agua contaminada por heces humanas es reutilizada para el consumo o preparación de alimentos sin un tratamiento adecuado. Entonces se cierra un círculo vicioso que favorece a la reemergencia de esta enfermedad. Entonces este fenómeno, especialmente común en asentamientos humanos con sistemas sanitarios deficientes, altas densidades poblacionales, pobreza extrema y limitada educación de salud pública. Todo esto va a influir en lo que sería la epidemiología. Entonces, podríamos decir que, en conclusión, el reservorio del Vibrio cholerae se sustenta entre una interacción dinámica entre ambientes naturales y humanos, entonces siendo este último un eslabón clave en la transmisión del cólera. ¿Por qué? Porque la excreción masiva de los microorganismos y la existencia de portadores asintomáticos y la pobreza estructural crean lo que son las condiciones ideales para la persistencia del cólera como una amenaza sanitaria global. Entonces, especialmente en regiones de la vía del desarrollo, la comprensión integral de este rol del ser humano como reservorio es esencial para implementar estrategias efectivas de prevención, control eventual, erradicación y de esta enfermedad infecciosa. Y pues, siguiente diapositiva.
Lo siguiente. Tendríamos lo que sería el periodo de incubación, en el cual este periodo de incubación del virus Cholerae es generalmente corto y varía entre unas pocas horas hasta lo que son 5 días, aunque en la mayoría de los casos oscila entre 1 y 2 días, y después de la ingestión del microorganismo, este breve intervalo facilita lo que es la aparición rápida de síntomas clínicos y contribuye a lo que es la diseminación veloz del brote en comunidades con condiciones sanitarias deficientes. Entonces, este periodo de incubación puede verse influido por diversos factores como las dosis infectantes, el estado inmune del hospedero, la acidez gástrica del hospedero y cómo actúa lo que es la barrera natural frente al patógeno. La siguiente diapo. Ahora bien, tendríamos lo que sería el periodo de transmisibilidad, en el cual el virus Cholerae comprende lo que es el intervalo durante el cual un individuo infectado puede excretar relativamente el microorganismo patógeno a través de las heces, lo que representa un riesgo para la salud pública al facilitar la diseminación de las bacterias a otras personas. Entonces, en este periodo, pues tiene una gran importancia epidemiológica porque define lo que es el momento en el que el paciente puede ser considerado fuente activa del contagio. La siguiente diapo. Tenemos que en promedio el ser humano puede comenzar a eliminar el virus Cholerae en las heces desde unas pocas horas antes del inicio de los síntomas hasta lo que son 7 a 14 días después, aunque este lapso puede prolongarse por varias semanas y en ciertas condiciones. Entonces, pues la eliminación de esta bacteria ocurre de forma más intensa durante la fase aguda de la enfermedad. Entonces se caracteriza por una diarrea profusa, que uno lo llama tipo agua de arroz, y también da lo que son la deshidratación severa y un desequilibrio electrolítico. Y también tenemos lo que es el periodo de transmisibilidad, que puede variar de forma considerable en función a factores individuales como la edad, el estado nutricional, la inmunidad del paciente natural o adquirida, el uso de tratamiento antibiótico y la presencia de otras enfermedades. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, podríamos decir que este periodo es crítico porque permite que el virus Cholerae contamine lo que son las fuentes de agua potable o alimentos, especialmente en lugares donde hay deficiencias en el tratamiento de aguas residuales o eliminación de excretas y el exceso de agua segura. También la transmisión ocurre fundamentalmente por la vía fecal oral, ya sea por consumo directo de agua o alimentos contaminados por contacto con superficies sucias o a través de prácticas de higiene adecuadas. Entonces, incluso estas pequeñas cantidades de materia fecal que son invisibles a los humanos pueden contener lo que son suficientes bacterias para iniciar lo que es una infección en una persona sana. Entonces, el riesgo de diseminación del cólera aumenta si la persona infectada se encuentra en una zona densamente poblada, campos de refugio, etcétera. Entonces, como suele suceder en regiones afectadas por desastres naturales o conflictos sociales. El siguiente diapo. Y tenemos lo que es el mecanismo de transmisión, en el cual este mecanismo de transmisión del virus Cholerae se basa principalmente en lo que es la vía fecal oral que habíamos mencionado anteriormente, ya que es un proceso que involucra lo que es la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces humanas que contienen lo que es esta bacteria. Entonces, esta transmisión se facilita cuando estas personas consumen agua que ha estado en un contacto con fuentes contaminadas, como lo son los pozos, los ríos o fuentes de agua no tratadas adecuadamente. Entonces, además de los alimentos que no han sido cocinados adecuadamente o que han sido manipulados por personas sin una correcta higiene de manos, especialmente en zonas de hacinamiento con bajos estándares sanitarios, también pueden ser vehículos para este agente patógeno. Entonces, un aspecto particularmente importante en la transmisión es la capacidad de este vibrio Cholerae de sobrevivir en ambientes acuáticos, ya que la bacteria puede persistir durante días o semanas en el agua dulce o salada. Entonces, es donde se encuentra en un ambiente favorable para su multiplicación. Entonces, el agua como fuente de infección no solo transmite lo que es esta bacteria a través de su consumo directo, sino que también a través de su utilización de esta para actividades cotidianas, como lo que es el lavado de manos, la higiene personal y la preparación de alimentos. Entonces, también está lo que es la transmisión de persona a persona,
que esta pues es menos frecuente, pero generalmente ocurre cuando una persona infectada a través de sus heces contamina el ambiente. Por ejemplo, puede haber una persona que vive en un río arriba, hace sus necesidades fecales y la persona de abajo, como observamos al niño, está tomando agua, el cual sin saberlo está obteniendo lo que es su bacteria y posteriormente se da lo que es la infección de esta bacteria. Entonces es importante que para prevenir la transmisión del virus cholerae hayan estrategias de salud pública que se centren en varios frentes, perdón, desde lo que es la mejora de una infraestructura de saneamiento, agua potable, hasta la implementación de medidas educativas sobre prácticas de higiene, las campañas de concientización sobre el lavado frecuente de manos con agua limpia y jabón, especialmente después de usar el baño y antes de manipular lo que son alimentos fundamentales para prevenir lo que es la propagación de esta enfermedad. Entonces, también la mejora de las condiciones de la salud pública, como el tratamiento adecuado de las aguas residuales y el acceso a servicios a agua potable, ya que esto juega un papel crucial en la reducción de estos brotes y además la implementación de tecnologías de tratamiento de agua como lo es la cloración o la filtración, que también pueden ser eficaces para reducir lo que es el virus cholerae en estas fuentes de agua. Y pues continuará mi compañero. Muy bien, continuando con las siguientes partes, vamos a tener la susceptibilidad. Eh, el Vibrio cholerae es una bacteria patógena exclusiva del ser humano, que si bien la vamos a poder encontrar en otras, digamos, en el medio ambiente, va a estar en contacto con otras especies, no va a afectarles como tal a ellos, ¿verdad? Solo va a interactuar, pero con el ser humano ya tiene, digamos, va a producir una respuesta de nuestro organismo porque es un patógeno. La susceptibilidad depende de la acidez gástrica. Este, Se necesita una dosis alta en condiciones normales. Esto quiere decir que cuando la acidez gástrica, digamos, en nuestro estómago está adecuada, está normal, nosotros, pues, vamos a decirlo así, ser un poco inmunes a esta bacteria. No vamos a tener tanto riesgo de poder contraerla y enfermarnos, pero va a disminuir, digamos, con acloridria o antiácidos. Esto quiere decir que la acidez del estómago disminuye cuando nosotros tomamos medicamentos antiácidos, por ejemplo, las personas que tienen problemas de acidez, y se medican para esto, van a tener complicaciones, digamos, a la hora de estar en contacto con esta bacteria porque pueden ser más susceptibles a, a enfermarse, digamos, a causa de esta bacteria. Tenemos los factores que van a aumentar el riesgo de infección, que ya mencionaba mi compañero: el consumo de agua o mariscos contaminados, el uso de medicamentos que van a reducir la acidez gástrica, lo que les mencionaba, un estado de inmunosupresión, las personas que que tienen tratamiento inmunosupresorio, y también estados de desnutrición o personas con desnutrición. Entonces, acá hablando de la susceptibilidad, lo más importante y lo más crucial es que nosotros mantengamos una acidez gástrica adecuada, ya que esta bacteria tiene la capacidad de vivir, digámoslo así, en el medio ambiente donde nosotros estamos, tiene una alta capacidad de supervivencia fuera del ser humano, que es el huésped de ella, y esta bacteria vamos a ser más susceptibles nosotros si tenemos estos problemas. No tenemos, partiendo de ahí como base, una buena acidez gástrica, una acidez adecuada, no muy alta, no muy baja, sino la adecuada. Y así vamos a poder protegernos, digamos, de esta bacteria. Continuando, tenemos lo que es la patogenia y patología de esta bacteria. Este es un bacilo gram negativo, curvo, anaerobio, facultativo. Este, Su acción patógena, como mencionaba mi compañero, se debe a la producción de una toxina proteica termolábil,
que es conocida como la toxina colérica, a la que se le adjudica, digamos, el nombre de esta bacteria, o CT. Eh, Esta toxina, vamos a ver que esta bacteria va a tener un mecanismo principal y es producir la toxina colérica, la toxina CT. La subunidad B se va a unir al GM1 del enterocito que está en su membrana, digámoslo así, y la subunidad A va a activar el adenilato ciclasa. Esto va a aumentar el AMPC y esto va a generar el AMPC una secreción masiva de agua y electrolitos. Y ahí vamos a tener como resultado la diarrea acuosa o abundante, la diarrea acuosa abundante que mencionaba mi compañero, conocemos como agua de arroz, ¿verdad? Es bastante común, es común en esta enfermedad causada por esta bacteria, en la infección. Y tenemos como patología que acá no va a haber invasión tisular ni necrosis, o sea, no se van a producir estos efectos o estas reacciones en nuestro organismo causadas por esta bacteria. Y el intestino delgado va a estar dilatado y congestionado. O sea, va a haber bastante congestión en él, causada por la cantidad de líquido, de heces que van a estar eh, van a estar produciéndose ahí. Y el contenido intestinal líquido va a ser claro y abundante a la hora de defecar, digámoslo así. Este, Continuando, tenemos el cuadro clínico. Como presentación clínica, vamos a tener a las personas asintomáticas, que esto es frecuente en la cepa, el TOR, que mencionaba mi compañero, es bastante peligroso porque las personas asintomáticas, pues al no ser conocedores que padecen, digamos, esta, que están infectados con esta bacteria, pues pueden ser un riesgo para los que no están infectados. Vamos a tener también una diarrea leve o moderada, y también en el cólera clásico severo, digámoslo así. El periodo de incubación es de 12 horas, o sea, al contagiarse, al ingerir, digamos, una cantidad ya que nos genere infección o que pueda generar ya una respuesta patológica en nuestro organismo, vamos a tener 12 horas, puede ser desde la ingesta a 3 días. O sea, es bastante rápido, por así decirlo. Es diferente a otras bacterias o virus, por ejemplo, tienen un periodo de incubación hasta de un mes, 21 días, que es bastante prolongado. Y en los síntomas vamos a tener náuseas y vómitos causados siempre por la bacteria, y como respuesta el organismo intenta expulsarla, digámoslo así. Diarrea acuosa o profusa, siempre agua de arroz. Dolor y cólicos abundantes causados por la infección. Calambres musculares. Recordemos que vamos a tener una deshidratación o una pérdida de electrolitos, entonces los músculos eh, van a estar, digamos, expuestos a este déficit de electrolitos, y como respuesta vamos a tener estos calambres. Y la deshidratación grave, que va a provocar taquicardia, hipotensión y anuria. Recordemos que el sistema cardiovascular o nuestro corazón depende bastante de estos electrolitos al ser un músculo, y cuando hay déficit de vamos a tener estas complicaciones. Y ya como complicaciones específicas vamos a tener la acidosis metabólica, un choque hipovolémico, la insuficiencia renal aguda, que esta puede ser tratable, digámoslo así, desde un punto reversible, y la muerte cuando no tenemos el tratamiento oportuno. La mortalidad que tiene esta bacteria es de un 50% sin tratamiento, o sea que de 100 personas, 50 pueden fallecer si no son tratadas, pero cuando hay una rehidratación adecuada, ya que más adelante vamos a ver el tratamiento adecuado para esta bacteria, vamos a lograr bajar la mortalidad a menos del 1%. Continuando, vamos a tener el diagnóstico
de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio microbiológico del virus Cholerae es fundamental para confirmar la infección, eh, sobre todo en contextos epidemiológicos y durante brotes. Recordemos que adelante vemos también diagnósticos diferenciales. Esta bacteria causa síntomas similares a los de que son causados por otras bacterias, virus o parásitos. Entonces, cuando tenemos la sospecha, no solo debemos quedarnos ahí, sino confirmar, digamos, la sospecha que tenemos y confirmar el diagnóstico ya después de obtener los resultados. Como muestras recomendadas vamos a tener las heces frescas que idealmente deben siempre ser antes de iniciar el tratamiento, porque así vamos a lograr obtener, prevenir de tratar a una persona con algo que no es adecuado, quizá no tiene la bacteria o quizá tiene algo diferente y nosotros lo estamos tratando porque sospechamos, digámoslo así, y también vamos a lograr obtener un recuento adecuado de la cantidad o de la magnitud que es de la bacteria en nuestro organismo. Entonces es siempre indicado hacer las pruebas o tomar las muestras antes de iniciar el tratamiento. En caso de que existan retrasos, digámoslo así, porque no se pueden tomar eh, en el siguiente día, sino que se toman un día antes, siempre deben transportarse en medio Cary Blair a 4 grados centígrados. Pero digamos, esto es más con laboratorios y laboratoristas que tienen al alcance estas herramientas. Y vamos a tener los métodos disponibles para hacer el diagnóstico de laboratorio o las pruebas, un cultivo bacteriano, microscopía de campo oscuro, pruebas bioquímicas, pruebas inmunológicas y moleculares. En estas vamos a tener, por ejemplo, en cultivo bacteriano el agar TCBS, colonias amarillas, que es una fermentación de sacarosa. Vamos a tener también en microscopía de campo oscuro la motilidad rápida tipo estrella fugaz, en pruebas bioquímicas oxidasa positiva y en pruebas inmunológicas vamos a tener PCR para genes toxigénicos de CTXA y CTXB. Este, el diagnóstico nos va a permitir caracterizar el serogrupo O1 o 139 y el biotipo, el clásico o el TOR. Esto va a ser útil para la vigilancia epidemiológica. Recordemos que no solo podemos estar frente a un caso aislado, sino que pues al tener una alta capacidad de contagio esta bacteria, de los diferentes medios y por su adaptabilidad al ambiente, es importante que logremos determinar el biotipo y el serogrupo de esta bacteria a través de estas pruebas. Luego tenemos el diagnóstico diferencial. Este, Dado que el cuadro clínico del cólera puede confundirse con otras gastroenteritis, lo que mencionaba, es esencial realizar un diagnóstico diferencial con otras causas infecciosas. Y aquí tenemos otras bacterias, la Escherichia coli, enterotoxigénica, ETEC. Tenemos también la Salmonella entérica, que es notifoidea, que todas estas son bacterias que causan síntomas similares, digámoslo así, en el organismo a los que causa esta bacteria. También tenemos la Shigella, Campylobacter jejuni y Yersinia enterocolítica. Vamos a tener también en las virales el rotavirus, que es frecuente en grupos etarios como recién nacidos o adultos mayores, el norovirus, adenovirus entéricos, y en los parásitos la Giardia lambia, Entamaeba histolítica, Cryptosporidium
parvum, que son bastante similares al igual que pero recordemos que al ser parásitos, pues deben siempre tener otro tipo de tratamiento y deben buscarse en diagnóstico diferencial. Lo que se supone o lo que se debe hacer es probar a las personas y en caso de no obtener el resultado de cólera o de el Vibrio cholerae, vamos a buscar estos otros que pueden ser, la infección puede ser causada por estos otros, entonces vamos a tratar de ver si no nos estamos enfrentando a un parásito, a un virus o a otra bacteria. Em, Continuando, vamos a tener el tratamiento. El tratamiento, como dije hace poco, que el tratamiento del cólera tiene como objetivo principal la reposición rápida de líquidos y electrolitos perdidos. Recordemos que el organismo se ve afectado por esta bacteria, ya que va a producir una expulsión de líquidos y por ende de electrolitos, y también el vómito, que es un intento, digámoslo así, del organismo de sacar la bacteria cuando está comenzando a afectar. Es importante reponer y rehidratar, digamos. En casos leves y moderados vamos a hacerlo en una solución de rehidratación oral, SRO, y en casos graves una terapia intravenosa con Ringer lactato o solución salina, para que digámoslo así, ya debe ser en caso de mayor emergencia. Aquí lo vamos a hacer calculando el déficit según el peso y nivel de deshidratación que la persona tenga. Y los antibióticos, podríamos pensar que al ser una bacteria, al tener un índice de mortalidad bastante alto eh, en comparación a otras, es bastante útil tratar con antibióticos, pero se recomienda solo en casos moderados o graves. Y esto es cuando ya la duración de la diarrea y la excreción fecal este, está ya en un aumento, está tan prolongada que pues el paciente ya está debilitado por esta físicamente, o también podemos ver que ya está teniendo complicaciones con órganos, por ejemplo, con los riñones, que pueden verse afectados por la diarrea y la excreción fecal. Entonces los vamos a utilizar ya solo en casos moderados o de al extremo grave, ¿verdad? Este, También en el tratamiento vamos a tener lo que viene siendo el soporte general, que es el manejo de los electrolitos, es que tenemos que tener ahí cuando vamos a tratar a una persona, el potasio y bicarbonato, una nutrición temprana y adecuada. Esto quiere decir que nosotros que somos conocedores de esta bacteria, pues nos vamos a empezar a cuidar, digamos, a nutrirnos, y el monitoreo de los signos vitales y diuresis. Acá tenemos también una imagen que son 8 elementos claves para una respuesta al cólera. Tenemos en los hospitales no debe faltar unas camas para el cólera que deben estar aisladas, el equipo de limpieza, sales de rehidratación oral, lonas de plástico pueden ser útiles también para eh, digamos, evitar el contacto con el suelo contaminado, trajes de protectores si vamos a tratar a un paciente que está enfermo por esta bacteria, cloro, que es el bicarbonato de reposición, y soluciones y catéteres y los antibióticos, ¿verdad? En última instancia. Continuando, tenemos las complicaciones. Estas derivan de la pérdida excesiva y rápida de líquidos y electrolitos, y entre las más frecuentes vamos a tener la deshidratación grave, que es una pérdida de hasta 20 litros en 24 horas, un choque hipovolémico, donde vamos a tener hipotensión, taquicardia y hipoperfusión. Acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato nos ayuda a mantener la alcalinidad en nuestro organismo, y al perderlo vamos a tener una acidosis metabólica. La hipocalcemia, que es una disminución del calcio, va a presentar el organismo calambres, debilidad muscular y arritmias, insuficiencia renal aguda,
que es causada por la hipoperfusión renal sostenida y anuria y fallo multiorgánico, que es en casos severos. Y otras complicaciones que son menos comunes, la hiponatremia dilucional, hipoglucemia en niños y intolerancia a la rehidratación oral por vómitos intensivos. Esto es poco común, pero se nos puede presentar. Y pues son complicaciones de a un riesgo mayor. En prevención y control, para ir terminando, el cólera es una enfermedad prevenible y las estrategias más eficaces para su control van a incluir las medidas sanitarias, que acá tenemos el tratamiento y cloración de agua potable, lo que mencionaba mi compañero al inicio, que hay que tratar el agua, la higiene personal, lavado de manos, manejo adecuado de excretas y aguas residuales y educación sobre el consumo de alimentos seguros que deben ser conocidos y bien lavados. Y también tenemos la vacunación. En la vacunación van a existir vacunas orales que ofrecen una protección parcial contra el cólera. Especialmente estas son usadas en zonas que son endémicas o durante brotes. Acá tenemos la Dukoral, Chancol, Evichol y CBD 103 HGR. Estas no son inyectadas, sino que son vacunas que son administradas por vía oral y pues no logran digamos, una eficacia alta, sino que la protección que estas tienen es de el 50 al 85%. En casos bastante adecuados, el 85% y poco, digamos así, adecuados, el 50%. Y vamos a tener con una duración de 2 a 5 años. Eh, y bueno, en conclusión, la bacteria Vibrio cholerae se destaca como el agente etiológico del cólera, una enfermedad diarreica aguda de importancia histórica y global. Y pues estas bacterias, los vibrios, exhiben características microbiológicas distintivas, incluyendo su morfología, movilidad, metabolismo y así como una notable capacidad de adaptación y virulencia. Entonces es importante para nosotros conocer sobre ellas, sobre sus su adaptabilidad a nuestro entorno, la capacidad que tienen para enfermarnos, el daño que causan en nuestro organismo y cómo podemos tratarlo y a la vez prevenir y controlarlo en posibles brotes o epidemias que vayamos a tener causadas por esta bacteria. Eso sería todo y muchas gracias.